En este video te mostramos 14 objetos increíbles relacionados con leyendas de la NBA, desde camisetas usadas por Kobe Bryant hasta zapatillas firmadas por Michael Jordan. Descubre las historias detrás de estos preciados tesoros del baloncesto. Cartas autografiadas de 1995. Las puertas automáticas de la tienda Gold and Silver Pawn Shop se deslizan con un leve silbido y un hombre de mediana edad entra con paso firme. En sus manos lleva una caja transparente, herméticamente sellada, que al principio parece contener solo papeles o algún tipo de álbum, pero cuando se acerca al mostrador y la abre frente a Rick Harrison, queda claro lo que ha traído: una colección de tarjetas de baloncesto autografiada, específicamente de la serie 1995 Action Packed. Rick, un veterano en el mundo de la memorabilia deportiva, reconoce de inmediato el estilo tridimensional y brillante de aquellas tarjetas. Esta serie de mediados de los años 90 fue popular por su diseño en relieve y su enfoque en jugadores destacados de la época. Pero lo que vuelve este caso interesante es que cada tarjeta viene firmada por la estrella retratada. No se trata de reimpresiones ni de firmas impresas. Todas son autógrafos originales, hechos a mano, lo cual eleva drásticamente su valor, al menos en teoría. El hombre explica que ha sido coleccionista desde su juventud y que estas tarjetas las fue consiguiendo una a una, a través de convenciones deportivas, encuentros con jugadores y, en algunos casos, subastas especializadas. Las tiene desde hace más de 2 décadas y afirma que muchas de las firmas fueron hechas en persona. No hay duplicados, dice con convicción. Cada una está firmada por un miembro del Salón de la Fama, un All-Star o una leyenda retirada. Busca $120,000 por la colección completa. Rick frunce el ceño, no por desprecio, sino porque sabe que las cifras en el mundo del coleccionismo suelen estar sujetas a grandes fluctuaciones. Lo primero que hace es pedirle que saque algunas tarjetas para examinar los nombres. Ahí están Scottie Pippen, Karl Malone, David Robinson, Clyde Drexler, incluso una firmada por Charles Barkley, otro ícono de la época. Rick queda impresionado por la variedad y la conservación. Todas las tarjetas están en sobres protectores rígidos, sin dobleces ni daños visibles. Se nota que fueron cuidadas meticulosamente. Sin embargo, Rick sabe que no puede tomar una decisión sin consultar a alguien. Voy a llamar a un experto en tarjetas deportivas, le dice al vendedor. No quiero darte menos de lo que vale, pero necesito estar seguro. Llega entonces Jeremy, un especialista en coleccionables deportivos que ya ha colaborado antes con la tienda. Toma la colección con guantes, revisa tarjeta por tarjeta y comenta lo evidente. Esto es impresionante, no solo por las firmas, sino porque el set está casi completo y en estado impecable. Sin embargo, también señala un punto crucial: la falta de certificados de autenticidad, COA. En los años 90, mucha gente obtenía autógrafos en persona, como tú lo hiciste, le dice al vendedor. Pero hoy en día, si no tienes una verificación de terceros como PSA, DNA o Beckett, el valor baja drásticamente, porque el mercado es muy escéptico con las falsificaciones. El experto sugiere que, de certificarse, la colección podría llegar a valer entre $80,000 y $100,000 si se vendiera pieza por pieza en el mercado adecuado, pero sin certificación. Y considerando el esfuerzo y riesgo de tener que enviarlas una por una a verificar, estima que en conjunto la colección podría venderse en torno a $25,000 al por mayor. Rick se basa en esa evaluación para hacer su oferta. Mira, no te voy a mentir, dice con franqueza. Esta es una colección increíble, pero sin los COAs no puedo venderla al precio que tú esperas. Tendría que asumir el costo y el tiempo de autenticar cada tarjeta. Te puedo ofrecer $25,000 ahora mismo. El vendedor parece contrariado. ¿Solo eso? Pero son firmas auténticas, las vi hacer con mis propios ojos. Rick asiente, empático. No lo dudo. Pero el problema es que mis clientes no estuvieron ahí para verlas. Ellos necesitan garantías. El mercado funciona así. La negociación se vuelve tensa por un momento. El vendedor considera irse, pero también sabe que autenticar todas esas tarjetas le llevaría meses y el gasto sería significativo. Además, no tiene un canal directo para venderlas una a una. Rick, viendo su duda, agrega: te estoy ahorrando tiempo, comisiones y papeleo. En efectivo, hoy, finalmente, tras una pausa larga, el vendedor acepta el trato. Rick extiende la mano, cierra la caja con cuidado y se queda con una de las colecciones de tarjetas más impresionantes que han pasado por la tienda, aunque todavía tiene mucho trabajo por delante si piensa certificar y vender cada una. Para Rick, este tipo de colecciones representa tanto una apuesta como una oportunidad.
Si logra autenticar todas las firmas, o al menos las más valiosas, podría duplicar o triplicar su inversión. Y para los coleccionistas que compren las tarjetas con los certificados en mano, cada una será una pieza del legado de los 90, una era dorada del baloncesto que forjó a íconos que hoy siguen marcando la historia. Memorabilia de Kareem Abdul-Jabbar. En el firmamento de la NBA hay estrellas y luego están los gigantes, leyendas cuyo legado trasciende generaciones. Kareem Abdul-Jabbar es una de esas figuras, con 6 campeonatos de la NBA, 6 premios MVP y el famoso Skyhook como marca registrada. Su huella en el baloncesto es imborrable. Por eso, cuando se anunció que parte de su colección personal de memorabilia saldría a subasta, los ojos del mundo del coleccionismo se posaron en ese evento, y los protagonistas de Pawn Stars no fueron la excepción. La historia comienza cuando Corey y Chumlee se enteran de que Kareem está subastando piezas clave de su carrera a través de la casa de subastas Goldin Auction. Para coleccionistas y casas de empeño, una oportunidad como esa es un festín. A diferencia de otros vendedores que llegan a la tienda con piezas dudosas, en este caso se trataba de una fuente directa. El propio Abdul-Jabbar estaba detrás de la venta, motivados por la posibilidad de adquirir objetos con procedencia impecable y altísimo valor histórico. Los chicos viajan a la subasta en Los Ángeles. Desde el inicio se sienten intimidados, no solo porque el evento estaba lleno de competidores con grandes chequeras, sino también por la importancia de lo que estaba en juego: trofeos de MVP, camisetas usadas en juegos de campeonato, sus icónicas gafas protectoras y, por supuesto, anillos de campeón. Pero más allá de los objetos, lo que hacía esta subasta realmente especial era el motivo. Kareem no vendía por necesidad, sino por una causa noble: financiar su fundación Skyhook, que promueve la educación STEM entre comunidades desfavorecidas. En sus propias palabras, los recuerdos estaban mejor aprovechados si servían para construir un futuro para los jóvenes, en lugar de estar guardados en cajas en un sótano. Uno de los objetos más codiciados era su anillo del campeonato de 1987 con los Lakers, parte de la mítica era del Showtime, junto a Magic Johnson. Se esperaba que este anillo rompiera récords en la subasta, y las proyecciones apuntaban a un precio final de $375,000 o más. No era para menos. Ese año, los Lakers vencieron a los Boston Celtics en una de las rivalidades más feroces de la historia de la NBA, y Kareem, a sus 40 años, seguía siendo una pieza clave del equipo. Los asistentes también pudieron ver de cerca su premio MVP de 1971, cuando aún jugaba con los Milwaukee Bucks y había sido el líder absoluto de 1900 de la liga. Ese trofeo era más que un reconocimiento, marcaba el inicio de un dominio que duraría casi 2 décadas. Corey, al ver la calidad de los objetos, supo de inmediato que superar al resto de los postores no sería tarea fácil. La competencia incluía casas de subastas rivales, museos deportivos y coleccionistas privados con bolsillos profundos. Chumlee, más relajado, se enfocaba en las piezas más visuales, como las gafas protectoras de Kareem, consideradas parte de su imagen icónica. Las había usado durante años para protegerse de golpes oculares, una necesidad que surgió tras múltiples lesiones, y con el tiempo se convirtieron en parte de su identidad visual. En medio del evento, sucedió algo inesperado. Kareem Abdul-Jabbar hizo una aparición. Altísimo, elegante, con su porte tranquilo pero firme, el exjugador saludó a los presentes y conversó con algunos postores. Cuando Corey tuvo la oportunidad de hablar con él, le preguntó directamente qué sentía al desprenderse de estos objetos. Kareem, sin dudar, respondió: cada uno de estos artículos representa una historia. Sí, pero las verdaderas historias las están escribiendo los niños a los que ayudaremos con esta subasta. El pasado me pertenece, pero el futuro es de ellos. Fue un momento de humildad y perspectiva que cambió la percepción de todos en la sala. Lo que inicialmente era una competencia por adquirir trofeos, se transformó en una oportunidad de formar parte de una causa mayor. En la subasta, los precios no decepcionaron. El anillo de campeonato de 1987 se vendió por más de $398,000. El trofeo MVP de 1971 alcanzó los $270,000. Las gafas protectoras, sorprendentemente, superaron los $50,000, y en total, la subasta recaudó casi $3 millones, todos destinados a la fundación. Corey y Chumlee no lograron llevarse los artículos que querían.
Los precios estaban por encima de su presupuesto de tienda, pero regresaron a Las Vegas con una lección valiosa. A veces, el valor real de un objeto no está en el precio que puede alcanzar, sino en lo que representa y en lo que puede inspirar. La historia de Karim en Pawn Stars no fue una simple transacción comercial, fue un recordatorio del poder que tienen los objetos físicos para contar historias, preservar legados y, en este caso, transformar vidas. En un mundo donde muchas figuras deportivas acumulan y atesoran sin compartir, Abdul-Jabbar demostró por qué, incluso fuera de las canchas, sigue siendo un verdadero MVP. Traje de Shaquille O'Neal. Las puertas de la Gold and Silver Pawn Shop se abren una mañana cualquiera en Las Vegas y entra un hombre alto, de complexión robusta y expresión decidida. Lleva en brazos una bolsa de vestir larga y negra, cuidadosamente colgada de una percha. Su intención es clara desde el primer momento. Quiere vender algo que, a su juicio, es completamente único. Cory lo atiende con su usual mezcla de cortesía y escepticismo. ¿Qué traes ahí?, pregunta, mientras el cliente comienza a abrir la bolsa con cuidado casi ceremonial, y entonces lo revela. Un traje gigantesco, de proporciones casi caricaturescas, con chaqueta de hombros anchos y pantalones, que podrían cubrir a 2 personas promedio. Este traje fue hecho a medida para Shaquille O'Neal, dice con orgullo el vendedor. El asombro es inmediato. Cualquiera que haya visto jugar a Shaq en la NBA sabe que su tamaño no es estándar. Con más de 2.15 metros de altura y más de 140 kilos de peso en sus años activos, Shaquille O'Neal no solo dominaba en la cancha, sino también fuera de ella por su presencia imponente. Por tanto, un traje hecho a medida para él no solo es un artículo raro, es una verdadera pieza de conversación. El vendedor explica que consiguió el traje a través de un conocido que trabajaba en producción televisiva. Según su versión, el traje fue usado por Shaq durante una aparición en televisión, posiblemente en uno de sus muchos programas post-NBA, o durante una alfombra roja. No hay documentación precisa, pero sí fotografías impresas en las que se ve a Shaq vistiendo un traje idéntico. Pide $1,000 por él. Cory, intrigado pero escéptico, le explica que en el mundo del coleccionismo, el contexto lo es todo. Saber exactamente cuándo y dónde fue usado, tener documentación o procedencia, o incluso una firma del propio Shaq, puede hacer toda la diferencia entre un artículo de colección o simplemente un traje muy grande. Y eso es justamente lo que falta en este caso. No hay carta de autenticidad, no hay pruebas sólidas más allá de las fotos impresas y el relato del vendedor. Cory decide llamar a un experto en indumentaria de celebridades y memorabilia deportiva, alguien con experiencia verificando desde camisetas de juego hasta atuendos usados en películas o eventos. El experto llega y examina el traje con detenimiento. Lo primero que confirma es obvio, es enorme. El corte y las medidas no corresponden a ningún tamaño estándar disponible en tiendas. Esto fue hecho a medida para alguien muy grande. Comenta mientras revisa las etiquetas internas, y ahí encuentra una pista interesante. La etiqueta del sastre incluye las iniciales SO y una fecha escrita a mano. Según el experto, esto es típico en trajes hechos a medida para celebridades. En lugar de colocar un nombre completo, se usan iniciales para privacidad. Además, la calidad del material, los detalles en los botones y el forro interno refuerzan la autenticidad de que se trata de un traje de alta gama, posiblemente confeccionado para una figura pública. Sin embargo, el punto crucial sigue siendo la verificación directa de uso por parte de Shaq. Sin documentación oficial ni evidencia concluyente de que el traje fue usado en un evento específico, el experto señala que su valor como memorabilia es limitado. No se puede descartar su autenticidad, pero tampoco se puede asegurar. Con toda esta información, Cory toma una decisión. Ofrece $500. El cliente parece un poco decepcionado. Pero es de Shaq, insiste. Cory le explica, lo entiendo y probablemente tengas razón, pero si no tengo forma de probarlo, entonces el riesgo es mío. ¿Y cuántas personas van a querer comprar un traje de este tamaño, incluso si fuera de él? El comprador intenta negociar, pero Cory no se mueve. El margen de ganancia es estrecho, y la reventa de un traje gigante es un nicho demasiado limitado, incluso si fue de una leyenda de la NBA. Finalmente, tras unos minutos de tensión y reflexión, el vendedor acepta la oferta. Se cierra el trato en $500. Para la tienda, el traje de Shaquille O'Neal se convierte más en una curiosidad que en una pieza de alta rotación. Lo colocan en un maniquí adaptado, ubicado estratégicamente en un rincón del local,
junto a otros objetos de celebridad. Y no pasa mucho tiempo antes de que los clientes empiecen a tomarse fotos junto a él, sorprendidos por su tamaño y preguntando si realmente perteneció a Shaq, aunque el objeto no tenía la documentación necesaria para alcanzar el estatus de artículo premium. No cabe duda de que representa un fragmento de la cultura del entretenimiento y el deporte, porque Shaq no solo fue un gigante en la cancha, su carisma lo llevó a conquistar la televisión, el cine, la música y el mundo empresarial. Y aunque este traje no haya llegado con toda la historia verificada, sí trajo consigo un pedazo de Tentos Gisurteis, esa presencia imponente que define a Shaquille O'Neal, masiva colección de Kobe Bryant. En el mundo del coleccionismo deportivo, pocas figuras despiertan una devoción tan intensa como la de Kobe Bryant. El legado del Black Mamba, 5 veces campeón de la NBA, se ha convertido en objeto de culto para millones de aficionados, y su memorabilia, camisetas, zapatillas, balones, trofeos, incluso objetos cotidianos utilizados por él, alcanza cifras astronómicas en el mercado. Así fue como, en uno de los episodios más impactantes del programa Pawn Stars, surgió la oportunidad de adquirir una de las colecciones privadas más completas de objetos utilizados por Kobe Bryant durante su carrera. Todo comenzó cuando Corey Harrison, uno de los protagonistas del programa y coleccionista entusiasta de artículos deportivos, recibió una llamada desde California. Del otro lado del teléfono, un coleccionista privado afirmaba poseer una colección valuada en $750,000. No se trataba de simples recuerdos de un fanático, sino de piezas utilizadas por el propio Kobe en partidos clave, muchas de ellas acompañadas por certificados de autenticidad, videos y fotografías que probaban su uso en momentos históricos de la NBA. Corey sabía que se trataba de una oportunidad única, pero también de una jugada arriesgada: convencer a Rick Harrison, el escéptico patriarca de la casa de empeño, de invertir semejante cantidad de dinero no sería fácil. No obstante, la promesa de adquirir camisetas usadas durante partidos de playoffs, zapatillas con ADN de victorias épicas e incluso una toalla sudada tras el famoso juego de despedida de 60 puntos contra los Utah Jazz en 2016 resultaba demasiado atractiva como para dejarla pasar. Ambos viajaron a California y fueron recibidos por el dueño de la colección en una mansión privada, donde las piezas estaban cuidadosamente exhibidas en vitrinas de cristal. Lo que vieron los dejó boquiabierto. Al menos 10 camisetas auténticas usadas por Kobe, cada una correspondiente a diferentes etapas de su carrera, desde su debut en 1996 hasta su última temporada. Zapatillas Nike personalizadas, muchas, con inscripciones y marcas de desgaste propias de los partidos. Un balón oficial del All-Star Game 2003, firmado por Kobe y otros grandes de la época. Y lo más impresionante, un trozo de red recortado del aro del Staples Center tras su último campeonato en 2010. El vendedor pedía $750,000 por el conjunto completo. Un precio elevado, sí, pero no descabellado si se tiene en cuenta que algunos objetos de Kobe Bryant se han subastado individualmente por cientos de miles. Por ejemplo, su camiseta de los Lakers, usada en las finales de 2008, fue vendida por más de $400,000 en una subasta de Sotheby's en 2021. Y en 2023, otro par de zapatillas firmadas alcanzó los $120,000. El mercado es real, activo, y está impulsado por la escasez y el fervor de los coleccionistas. Rick, como es su costumbre, pidió la evaluación de un experto. El elegido fue Brandon Steiner, un nombre respetado en el mundo de los artículos de notosatodille deportivos, fundador de Steiner Sports, una de las principales empresas de autenticación de memorabilia en EEUU. Tras una inspección detallada de cada objeto, verificó su autenticidad y valoró la colección completa en una horquilla de entre $650,000 y $800,000, dependiendo de cómo se vendiera cada pieza, en conjunto o por separado. La tensión en la sala era palpable. Rick, con su estilo frío y calculador, ofreció $500,000 como primer intento. El coleccionista se mostró ofendido, argumentando que solo la camiseta del juego de despedida de 2016 podría alcanzar los $150,000 por sí sola. Corey intervino, presionando a su padre para que aumentara la oferta, recordándole el potencial de reventa que ofrecía un conjunto tan completo y bien documentado. Finalmente, Rick subió la apuesta a $600,000. El vendedor, luego de 1876,
una pausa dramática, aceptó, bajo una condición, que se incluyera una cláusula de participación en una futura subasta, con un porcentaje de la ganancia neta si las piezas superaban el valor estimado. Rick se negó. Las condiciones debían ser claras desde el inicio. Compra directa, sin acuerdos a futuro. El trato no se cerró, pero lo que quedó fue una historia fascinante sobre la magnitud del legado de Kobe Bryant y la dimensión que ha tomado el mercado de objetos coleccionables ligados a figuras deportivas icónicas. Corey lamentó no haber podido concretar la adquisición, aunque dejó claro que seguiría buscando formas de sumar artículos de Kobe al inventario de la tienda. La historia también nos muestra una cara poco vista del coleccionismo. No siempre se trata solo de dinero. Para muchos, estos objetos representan momentos irrepetibles, emociones vividas, idolatría genuina. Venderlos no es solo una transacción financiera, sino una decisión emocional. Y aunque en este caso no hubo un apretón de manos final, sí quedó la huella de un encuentro entre dos mundos, el del fan que atesora y el del comerciante que valora. Anillo de campeón. Las vitrinas de la tienda Gold and Silver Pawn Shop han visto de todo, desde artefactos históricos de la Guerra Civil hasta guitarras firmadas por leyendas del rock. Pero cuando alguien entra con un anillo de campeonato de la NBA, la atmósfera cambia. No se trata solo de joyería o valor monetario. Un anillo de 1970 campeonato representa sangre, sudor, gloria y el sueño americano convertido en realidad. Así comenzó esta historia, cuando un hombre, con expresión seria y paso firme, cruzó la puerta con una pequeña caja negra acolchada en su mano. Dentro estaba un anillo de campeonato del Miami Heat, adornado con diamantes, oro blanco y el icónico logo del equipo. El cliente explicó que el anillo pertenecía a un miembro del personal del equipo, no a un jugador estrella, y que había llegado a sus manos a través de una venta privada. Su objetivo, venderlo por $20,000. Corey fue quien lo atendió. Inicialmente, y como siempre ocurre con objetos tan sensibles, las preguntas no se hicieron esperar. ¿De qué año era el anillo? ¿Quién fue su propietario original? ¿Estaba verificado? El cliente aseguró que el anillo correspondía a la temporada 2012-2013, año en que el Miami Heat, liderado por LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh, se coronó campeón tras una dramática serie de 7 juegos contra los San Antonio Spurs. Esa victoria consolidó el estatus del Big Three en la historia moderna de la NBA. Corey examinó el anillo con detenimiento. En el frente brillaba el logo del Heat con diamantes engastados. En uno de los laterales se leía 2013 Champions y en el otro el nombre del receptor del anillo, que correspondía a un entrenador asistente del equipo. Los anillos del cuerpo técnico, aunque menos valorados que los de los jugadores titulares, siguen siendo altamente coleccionables. Pero aquí comenzaba el dilema. ¿Cuánto vale realmente un anillo de campeonato? Para determinarlo, Rick decidió llamar a un experto en memorabilia deportiva. Cuando llegó, el experto confirmó la autenticidad del anillo y su procedencia. Era legítimo. La calidad de los materiales, oro de 14 quilates, diamantes genuinos, también fue verificada. Pero el valor de un anillo como ese no se mide solo por los quilates o el diseño, depende sobre todo del historial y el protagonista. El experto explicó que los anillos entregados a miembros del equipo que no son jugadores, como personal médico, asistentes o entrenadores secundarios, tienden a valer menos que los de los atletas de élite. Mientras un anillo de LeBron James de esa temporada podría alcanzar cifras astronómicas, como $500,000 o más, los de personal secundario suelen rondar entre los $7,000 y $12,000 en el mercado secundario. Con esa evaluación, Corey bajó sus expectativas. Sabía que, incluso si compraban el anillo, no podrían venderlo fácilmente por $20,000. Las casas de empeño viven de la rotación rápida de inventario, no de conservar objetos por años esperando al comprador ideal, así que hizo su oferta, $9,000. El cliente, sorprendido, se mostró visiblemente incómodo. Argumentó que conocía la historia del anillo, que su rareza y la conexión con una de las épocas doradas del Miami Heat le daban un valor mayor. Pero Corey se mantuvo firme. Le explicó que, aunque entendía el apego emocional y simbólico, debían pensar como comerciante. Era una inversión que solo recuperaría su costo si un fanático muy específico lo buscaba. Además, los anillos de campeonato, al igual que Ocetín Tomiro, otras joyas deportivas, tienen un mercado volátil, a menos que estén ligados a un jugador legendario o a una narrativa específica, como un juego icónico o una serie histórica, no alcanzan cifras exorbitantes. El cliente pidió tiempo para
pensarlo. Se levantó, caminó hacia la puerta y tras unos segundos de reflexión, se volteó. Preguntó si Corey podía subir un poco la oferta, pero Corey sabía que 9,000 ya era generoso considerando el historial de ventas anteriores. De hecho, mencionó que en 2019 un anillo similar del Heat, también de un miembro del staff, se había subastado por apenas $8,500. No era cuestión de subestimar el objeto, sino de aceptar las dinámicas reales del mercado. Finalmente, el cliente decidió rechazar la oferta, guardó el anillo de vuelta en su estuche y salió de la tienda, quizás decepcionado, quizás decidido a buscar un mejor trato en otra parte. Pero para Rick y Corey, el asunto estaba cerrado. Sabían que habían actuado con sensatez. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo el valor de la memorabilia deportiva no siempre está en los materiales o en la estética. Está en la historia, detrás del objeto, en el personaje que lo recibió y en el momento que representa. En este caso, aunque el anillo era auténtico y valioso, no tenía el aura de una superestrella ni la capacidad de generar una guerra de oferta. Y en el mundo del coleccionismo, eso hace toda la diferencia. Camiseta autografiada de Michael Jordan. En el universo del deporte, pocas figuras alcanzan el estatus de leyenda viviente. Michael Jordan no solo redefinió el baloncesto, sino que se convirtió en un ícono cultural global. Su impacto trasciende las canchas y su imagen continúa generando millones en merchandising, documentales, zapatillas y, por supuesto, memorabilia. Por eso, cuando un hombre cruzó las puertas de la tienda Gold and Silver Pawn Shop en Las Vegas, con una camiseta usada y autografiada por His Ernest, se encendieron todas las alarmas de interés. El vendedor era un coleccionista privado, que había adquirido la camiseta a través de un contacto en el mundo del deporte en los años 90. Según afirmaba, se trataba de una prenda utilizada por Jordan durante un juego oficial con los Chicago Bulls en la temporada 1997-98, la última de su carrera con la franquicia. A ese año se le conoce como The Last Dance, una de las etapas más icónicas de la NBA, inmortalizada en la aclamada serie documental de ESPN y Netflix. El hombre pedía $150,000. No era un precio arbitrario. Algunas camisetas auténticas usadas por Jordan durante esa temporada han alcanzado cifras muy superiores. En septiembre de 2022, Sotheby's subastó una camiseta de las finales de 1998, usada en el Juego 1 contra los Utah Jazz, por $10.1 millones, convirtiéndola en la prenda deportiva más cara de la historia hasta ese momento. Claro, no todas alcanzan ese nivel, pero el mercado para cualquier artículo legítimo de esa temporada es extremadamente activo y lucrativo. Corey, el primero en atender al cliente, supo que estaban ante un objeto especial, pero también sabía que había que proceder con cautela. El mercado está lleno de falsificaciones, especialmente cuando se trata de Jordan. Hay miles de camisetas Game Used, supuestamente usadas en juego, en circulación, pero muy pocas pueden ser verificadas como tales. Y si además está autografiada, la evaluación se vuelve doblemente compleja. Para verificar la legitimidad, Rick y Corey llamaron a uno de sus expertos habituales en autenticación deportiva, Steve Grad, antiguo especialista de PSI DNA, uno Shoot, de los servicios más prestigiosos en certificación de autógrafo. Grad llegó con su maletín de herramientas, escaneó la firma y la comparó con cientos de muestras conocidas de Jordan. La conclusión fue clara: la firma era auténtica. Luego vino la parte más difícil: autenticar que la camiseta fue usada en un juego. Grad se fijó en los detalles técnicos del uniforme, el tejido, la costura de la etiqueta, la talla. Jordan usaba una 46x2 extra length y los patrones de sudor y desgaste. Además, el coleccionista presentó fotos en alta resolución, donde podía observarse a Jordan usando una camiseta con el mismo patrón de arrugas, el mismo parche del campeonato de la NBA. Y lo más revelador, una mancha de resina negra en la parte inferior del dobladillo, justo donde también estaba presente en la prenda física. Era una coincidencia demasiado precisa para ser ignorada. La verificación fue exitosa. La camiseta no solo estaba firmada por Michael Jordan, sino que, efectivamente, había sido usada por él durante un partido oficial. Esto colocaba el objeto en una categoría completamente distinta dentro del mercado de coleccionable. Ahora, con la autenticidad comprobada, quedaba discutir el precio. El vendedor se mantuvo firme en sus $150,000. Rick, como es habitual, trató de buscar una ventaja de negociación. Argumentó que, si bien la camiseta era genuina, el valor en el mercado podía fluctuar dependiendo de la coyuntura, la
plataforma de venta y el tipo de cliente. A diferencia de una subasta internacional, donde los millonarios pujan por prestigio, en una tienda de empeño las piezas tienen que moverse con cierta rapidez. Después de varios minutos de ida y vuelta, Rick ofreció $120,000. El vendedor mostró resistencia. Corey intentó mediar, sugiriendo $135,000 como punto intermedio. El silencio del cliente se alargó. Claramente no esperaba bajar tanto de su cifra inicial, pero también comprendía que el trato en ese momento podía representar una ganancia importante, especialmente considerando que él no había pagado ni una fracción de ese monto al adquirir la prenda años atrás. Finalmente, y tras una pausa estratégica, el vendedor aceptó los $135,000. Este tipo de transacciones son más que simples compras, son decisiones estratégicas que involucran conocimiento del mercado, timing y una gran dosis de intuición. Para la tienda fue una victoria. Sabían que, con una buena campaña de marketing, podrían revender esa camiseta por mucho más, ya fuera a través de una subasta online, en colaboración con una casa especializada como Heritage Auctions o a un coleccionista privado. La pieza tenía potencial para alcanzar incluso el doble del valor pagado. Este caso subraya no solo la importancia de la autenticación en el mundo de los coleccionables, sino también la mística que rodea a figuras como Jordan. Un simple pedazo de tela se convierte en un tesoro, no solo por quien lo usó, sino por el momento histórico que representa. En este caso, no era solo una camiseta, era un fragmento tangible de la leyenda más grande que ha pisado una cancha, de baloncesto, jersey de Dennis Rodman. Todos los días alguien entra a la tienda con una colección de camisetas de la NBA firmadas, y mucho menos con una historia personal íntimamente ligada a una de las figuras más excéntricas y polémicas del baloncesto profesional, Dennis Rodman. Pero eso es exactamente lo que sucedió cuando una mujer cruzó las puertas de Gold and Silver Pawn Shop cargando una maleta deportiva bastante desgastada. Su semblante era sereno, pero sus palabras pronto dejaron claro que venía con una historia intensa bajo el brazo. «Soy la exesposa de Dennis Rodman», dijo sin rodeos, mientras comenzaba a desplegar el contenido de la maleta sobre el mostrador. Corey, quien la atendía, levantó las cejas, acostumbrado a que muchos exageren sus vínculos con celebridades. Pero cuando vio la colección de camisetas, todas claramente usadas, algunas con manchas de sudor aún visibles, otras firmadas con marcador negro, supo que había algo serio en juego. La mujer explicó que durante su matrimonio con Rodman, en uno de los muchos capítulos de su agitada vida amorosa, acumuló varias camisetas que él usó durante partido. Algunas eran de sus años en los Chicago Bulls, otras de su breve paso por los Lakers, e incluso había una de su época, con los Pistons, cuando comenzó a forjar su fama como uno de los reboteros más feroces de la liga. Pidió entre $8,000 y $10,000 por el lote completo, que incluía unas 5 camisetas, todas firmadas y con documentación que respaldaba su autenticidad. En un principio, la cifra pareció razonable. Después de todo, Dennis Rodman no es solo un campeón de la NBA, es un ícono cultural, una figura cuya vida pública ha cruzado las fronteras del deporte para adentrarse en la moda, la política y hasta la diplomacia internacional. Corey, interesado pero cauto, decidió llamar a un experto en memorabilia de la NBA para verificar el valor de las camisetas. Mientras esperaban, la conversación se tornó más personal. La mujer compartió anécdotas de su relación con Rodman, las noches interminables en clubes de Las Vegas, los viajes espontáneos a destinos exóticos y los cambios de humor del gusano, como lo apodaban en la cancha. Aunque la relación había terminado hacía años, no hablaba con rencor, sino con una mezcla de nostalgia y alivio. Cuando llegó el experto, se tomó el tiempo de examinar cada prenda con atención. Las camisetas tenían características clave, etiquetas originales de la época, costuras específicas usadas por los equipos de la NBA, y en algunos casos, hasta pequeñas marcas internas que solo se encuentran en ropa de juego profesional. Confirmó que todas eran auténticas, usadas en partidos, y que las firmas coincidían con la caligrafía de Rodman. Sin embargo, el especialista también fue honesto. Si bien el nombre de Rodman tiene peso, el mercado no siempre responde de forma proporcional. Dennis Rodman es una figura fascinante, dijo, pero su valor como memorabilia no se acerca al de Michael Jordan o Kobe Bryant. Aún así, estas camisetas tienen un atractivo especial para fanáticos del baloncesto de los 90. Estimó que cada camiseta podría venderse entre $1,500 y $2,000, dependiendo del modelo, la temporada y el estado. El lote completo podría alcanzar entre $7,500 y $9,000, pero eso en un escenario ideal,
con los compradores adecuados. Con esta información, Corey ofreció $5,000 por todo el conjunto. Argumentó que, aunque la tasación era más alta, ellos necesitaban margen para la reventa y no podían arriesgarse a pagar el máximo si luego no encontraban interesados rápidamente. La mujer, aunque decepcionada, entendía cómo funcionaba el negocio. Contraofertó con $7,000. Corey se mantuvo firme en $5,500 como oferta final, agregando que el riesgo estaba en el tiempo. Esas camisetas podrían quedarse meses en la tienda antes de venderse y el mercado era limitado. Tras una breve pausa, la mujer aceptó. «Es hora de dejar esto atrás», dijo, recogiendo los billetes. Pero el cierre no fue simplemente una transacción, fue un punto final simbólico a una etapa de su vida. Vender esas camisetas no era solo desprenderse de recuerdos materiales, sino soltar un capítulo lleno de emociones encontradas. Para la tienda, fue una gran adquisición. Para ella, una despedida necesaria. El caso de la exesposa de Dennis Rodman demuestra que detrás de cada objeto coleccionable hay una historia humana. En este caso, las camisetas no eran solo pedazos de tela firmados por una leyenda. Eran testigos silenciosos de una vida marcada por la intensidad, la fama, el caos y la redención. Zapatillas de Jordan. En el universo del coleccionismo deportivo, hay objetos que trascienden su valor físico para convertirse en íconos culturales. Algunos artículos de Michael Jordan, como sus zapatillas usadas en partidos clave o camisetas firmadas, ya de por sí alcanzan cifras altísimas en subasta. Pero cuando una pieza conecta no solo con el deporte, sino con la cultura pop y la nostalgia de toda una generación, entonces estamos hablando de otro nivel. Ese es el caso de las zapatillas usadas por Jordan durante la filmación de Space Jam. Un día cualquiera en la tienda Gold and Silver Pawn, un hombre entra cargando un maletín con aire de importancia. En su interior, cuidadosamente protegidas por espuma, reposan unas zapatillas blancas y negras con el inconfundible logo de Nike. Pero estas no son cualquier par de Air Jordan. Según el dueño, fueron usadas por el mismísimo Michael Jordan durante el rodaje de la película Space Jam de 1996. Rick, siempre escéptico pero con ojo clínico para detectar rarezas, queda intrigado. Space Jam, esa mezcla improbable de animación con figuras de la NBA, se convirtió en un clásico de los años 90. No solo marcó a millones de niños, sino que consolidó la imagen de Jordan como una figura que trascendía las canchas. La película fue un fenómeno. Recaudó más de $230 millones en todo el mundo y definió la estética de una era en el marketing deportivo. El dueño pide una cifra impactante: $1 millón. A simple vista, la suma parece desorbitada. Sin embargo, Rick sabe que no es descabellado del todo. En 2021, un par de zapatillas Airships usadas por Jordan antes de que firmara con Nike se vendieron por $1.47 millones en una subasta de Sotheby's. Entonces, si ese récord ya existe, ¿podría este par vinculado a Space Jam justificar una cifra similar? Pero hay un paso clave que no puede omitirse: la verificación. El cliente explica que adquirió las zapatillas en una subasta privada años atrás y que cuentan con documentación de autenticidad. Incluye una carta de provenance de Warner Bros., así como fotos del set donde se ve a Jordan usándolas durante escenas clave con Bugs Bunny y compañía. Rick, aún así, llama a un experto en zapatillas deportivas vintage, un hombre que ha trabajado con casas de subastas, museos y coleccionistas de alto nivel. Cuando el especialista llega, su reacción es inmediata. Está impresionado. Lo primero que señala es que se trata de un par exclusivo, diseñado específicamente para Jordan durante el rodaje. A diferencia de los modelos comerciales, estas zapatillas tienen modificaciones internas para mayor comodidad en el set de grabación y detalles personalizados, como el número 23 bordado en la lengüeta y el logo de producción de Warner impreso en la suela. Además, el experto confirma algo crucial: el desgaste visible en las suelas y los pliegues en el cuero coinciden con el uso intensivo en locación. Estas zapatillas no solo estuvieron cerca de Michael Jordan, dice, estuvieron puestas en sus pies durante la creación de uno de los productos culturales más influyentes de los años 90. Y hay otro punto que eleva aún más su valor: la escasez. Solo existen unos pocos pares confirmados de zapatillas usadas por Jordan en Space Jam, y la mayoría están en manos privadas o museos deportivos. Este es uno de los rarísimos pares que llegan al mercado abierto, lo que lo convierte en una
joya absoluta para coleccionista. El experto no se atreve a tasarlas en exactamente $1 millón, pero su estimación sí es elevada, entre $600,000 y $800,000, dependiendo del comprador. Si consigues a un fan de Jordan con bolsillos profundos, o a alguien que creció con la película y ahora tiene una fortuna, no me sorprendería que llegue al millón. Concluye. Rick, como siempre, piensa en términos prácticos. Aunque reconoce el valor y la rareza del artículo, también sabe que mover una pieza así no es tarea fácil. Esto no es algo que puedas poner en la vitrina y esperar que alguien entre de la calle a comprarlo, dice. La clientela para algo así es muy específica. Millonarios, coleccionistas de alto nivel o instituciones que busquen exhibir cultura deportiva. Finalmente, Rick ofrece una cifra mucho más baja, $350,000. Asegura que necesitará tiempo y recursos para encontrar al comprador adecuado y cubrir cualquier seguro, transporte y verificación adicional. El cliente, evidentemente decepcionado, rechaza la oferta. Está convencido de que puede alcanzar su meta original si se dirige directamente a casas de subastas de renombre como Sotheby's o Christie. Rick no lo contradice. Tal vez tengas razón, pero yo no puedo pagar el precio de lo que podría valer si no tengo un comprador listo. El trato no se concreta, pero el episodio deja una lección clara. El valor de un objeto no solo reside en su rareza o autenticidad, sino en encontrar el momento y el comprador adecuado. Aún así, este par de zapatillas sigue siendo una pieza única en la intersección entre el deporte, el cine y la nostalgia noventera. No hay muchas cosas en el mundo que puedan reunir esos tres mundos en un solo objeto. Y para los fans de Space Jam, saber que ese par de zapatillas alguna vez tocó los pies de Michael Jordan mientras compartía pantalla con los Looney Tunes es simplemente legendario. Mochila firmada por estrellas. Una mañana cualquiera en Las Vegas, el ambiente habitual de la tienda Gold and Silver Pawn Shop se ve interrumpido por un visitante que carga un objeto inusual, una mochila deportiva negra y dorada, con el logo de los Los Ángeles Lakers en el centro. Aunque en apariencia es solo un accesorio de equipo, lo que realmente le da valor son tres firmas cuidadosamente plasmadas en la superficie: Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y Phil Jackson. Rick Harrison se acerca al mostrador, intrigado. El visitante, un hombre joven vestido con una camiseta retro de los Lakers, explica que trajo la mochila desde Los Ángeles. Es una mochila firmada por tres leyendas de la franquicia, dice con entusiasmo: Shaq, Kobe y el maestro del triángulo ofensivo, Phil Jackson. Busco y $1,000 por ella. Rick, curtido en el mundo del coleccionismo, sabe que los nombres mencionados tienen peso, pero también sabe que el valor real depende de múltiples factores: autenticidad, contexto, conservación y mercado. ¿Cómo la conseguiste?, pregunta, midiendo sus palabras. El joven cuenta que obtuvo la mochila hace más de una década en un evento privado organizado por una empresa patrocinadora de los Lakers. Aquel día, dice, asistieron varios jugadores y algunos invitados tuvieron la oportunidad de recibir autógrafos en artículos personales. Él, en lugar de una camiseta o una tarjeta, decidió que la mochila que le habían entregado al ingresar sería su lienzo. Primero firmó Shaq, que estaba en el evento como invitado especial. Luego, casi al final, vi a Phil Jackson en un rincón y también accedió a firmarla. Pero la joya fue Kobe. Había una fila enorme y casi no llego, pero justo cuando me tocaba, se detuvo. Me miró, sonrió y firmó la parte superior. Es el recuerdo más grande que tengo de esa época. Rick, aunque receptivo, no se deja llevar por la emoción. Observa detenidamente las firmas. A simple vista, parecen legítimas, con trazos que coinciden con los estilos conocidos de los tres. Sin embargo, sin un certificado de autenticidad, COA, es difícil verificar su veracidad. La tienda no puede arriesgarse a pagar el precio completo por algo que aún está en duda. Voy a llamar a alguien que puede darnos una mejor idea del valor y confirmar si estas firmas son reales, le dice Rick. Poco después, llega Steve Grad, un experto reconocido en autógrafos deportivos y especialista de Beckett Authentication Services. Observa la mochila con detenimiento, sacando una lupa, y compara cada firma con ejemplos que tiene registrado. Comienza con la de Shaquille O'Neal. Es consistente, dice. Shaq tiene una firma bastante amplia, con trazos grandes y redondeado, y esta coincide con su estilo de finales de los 90. Luego, analiza la de Phil Jackson, que es más sobria, casi caligráfica. También parece auténtica, aunque Phil a veces cambia ligeramente su firma. Finalmente llega la evaluación clave: la firma de Kobe Bryant. Steve la mira con más cuidado. Kobe firmaba de forma muy particular. Durante sus años iniciales era más detallista,
pero después de 2005 su firma se volvió más rápida y estilizada. Esta coincide con ese periodo de transición. No es una copia común y presenta los gestos naturales del trazo. Estoy bastante seguro de que es auténtica. Con ese respaldo, Rick sabe que la mochila tiene valor, pero también sabe que el objeto en sí no es una camiseta de juego ni una pelota oficial, sino un accesorio personal. Y eso cambia el cálculo. Verás, le explica al vendedor. Tienes 3 firmas de alto nivel, pero al estar en una mochila y sin una narrativa más verificable, como una foto del evento o una carta de procedencia, su valor se limita al tipo de coleccionista que quiera comprar algo más emocional que histórico. El experto estima que si se logra certificar formalmente, la mochila podría venderse en torno a los $600 o $700 en una subasta especializada. En una tienda, tal vez un poco menos. Rick, basándose en eso, hace su oferta final, $375. El vendedor queda visiblemente decepcionado. Esperaba al menos 800, comenta. Pero Rick es firme. Entiendo que para ti tiene un gran valor, sentimental, pero como comerciante tengo que pensar en lo que costará revenderla, autenticarla y conservarla en exhibición. Tras pensarlo un poco, el vendedor acepta el trato. Quiero que alguien que admire a los Lakers tanto como yo tenga esto, dice, entregando la mochila con un suspiro. Rick guarda el objeto con cuidado. Para él, este tipo de artículos representan algo más que números. Son parte de la historia moderna del deporte. La mochila no solo lleva 3 firmas legendarias, sino que es testimonio de una época dorada para los Lakers, la era del dominio. En los 2000, cuando la combinación de talento y liderazgo convirtió a esa franquicia en una dinastía. Y aunque no se trata de una camiseta sudada por Kobe, ni de un trofeo de campeonato, es el tipo de pieza que puede capturar el corazón de Mio Tsutomu, un fanático verdadero, y eso, en el mundo del coleccionismo, vale mucho más que el cuero y la tinta. Camiseta de entreno de Kobe Bryant. Una mañana calurosa en Las Vegas, un hombre entra al negocio con una bolsa transparente en la que se asoma una camiseta dorada y púrpura. No es cualquier camiseta, es una practice jersey de los Lakers, y no de cualquier época, sino de las finales de 2010. Y lo más importante, asegura que fue usada por Kobe Bryant. Corey lo recibe y el visitante, con aire contenido de orgullo, explica que viene desde California para vender esta pieza. Es una camiseta de práctica que Kobe usó durante las finales de 2010, dice. La obtuve de un conocido que trabajaba en el equipo de utilería de los Lakers en ese entonces. No está firmada, pero es auténtica. Estoy buscando $25,000. La cifra no es baja, pero tampoco absurda considerando que se trata de uno de los jugadores más icónicos de la historia de la NBA en un momento cumbre de su carrera. Las finales de 2010 marcaron el último anillo de campeonato para Kobe y una revancha personal contra los Boston Celtics. Fue un punto culminante que consolidó su legado, y cualquier objeto relacionado con esa etapa tiene un valor emocional incalculable para los fanáticos. Corey, intrigado pero metódico, sabe que no puede basarse solo en el relato del cliente. Necesito a alguien que me ayude a verificar esto, le dice, y llama a uno de sus expertos en memorabilia deportiva, especializado en artículos de la NBA y familiarizado con los detalles de indumentaria de juego. Mientras esperan al experto, el hombre profundiza más en la historia. Explica que su amigo trabajaba como asistente en los entrenamientos de los Lakers y ocasionalmente se llevaba camisetas usadas por los jugadores que ya no usaban o que quedaban como sobrante. Él me la dio poco después de que los Lakers ganaran el campeonato. La he tenido guardada desde entonces. Una vez llega el experto, empieza la evaluación técnica. Examina el tejido, las costuras, los logos, la etiqueta interna de la marca Adidas, quien en ese momento vestía oficialmente a la NBA, y los detalles numéricos del tag, que suelen indicar el año, la talla y el propósito del uniforme, si fue de juego, práctica o réplica de tienda. En este caso, todo parece coincidir con lo que sería una camiseta de práctica usada en ese año por el equipo. Luego revisa los bordados. El número 24 está cosido con precisión sobre la tela, de poliéster brillant. El logo de los Lakers, algo descolorido, sugiere uso activo. Pero lo que más llama la atención es una ligera mancha en la parte inferior, como de sudor o humedad persistente, y una costura descosida en la parte del cuello, algo típico en prendas de entrenamiento que se usan con intensidad. Puedo decir con bastante seguridad que esta camiseta fue efectivamente parte del equipo de práctica de los Lakers en 2010 y que por talla, corte y características fue confeccionada para Kobe Bryant, dice el experto. Lo único que no tenemos es una prueba directa de que él la usó, una foto, un video
o una carta de procedencia, pero todo lo demás coincide. Con esta evaluación, Corey tiene argumentos para hacer una oferta, pero también para bajarla. Le explica al vendedor que si la camiseta tuviera una firma o viniera acompañada de un certificado oficial de autenticidad, COA, podría acercarse fácilmente a los $25,000, pero sin eso, su valor de reventa se reduce considerablemente, pues la tienda tiene que asumir el riesgo de que algún coleccionista dude de su autenticidad. Finalmente, Corey hace su oferta, $15,000. No es poco dinero, pero tampoco es lo que el vendedor esperaba. Estoy seguro de que vale más, dice el hombre, algo frustrado. Yo también, responde Corey. Pero sin algo que pruebe 100% que Kobe la usó, los compradores no pagarán el máximo. El vendedor duda, considera sus opciones. Corey le ofrece tiempo para pensarlo, pero después de una breve pausa, el hombre acepta. No quería venderla al principio, pero ahora tengo otras prioridades. El trato se cierra. Corey se queda con una camiseta que, si bien no tiene firma ni certificado, es una pieza rara ligada a uno de los momentos más importantes en la carrera de Kobe Bryant. Y para la tienda, no solo es una inversión, es un homenaje tangible a un ídolo que dejó huella imborrable en el mundo del deporte. Esa camiseta, aunque fue usada fuera del foco de las cámaras, representa los momentos más íntimos del proceso de un campeón, los entrenamientos, las repeticiones sin fin, la preparación silenciosa que lleva a la gloria. Para muchos, ese esfuerzo invisible fue lo que realmente definió a Kobe, y esta prenda, manchada de sudor y trabajo, es testimonio de ello.